Ricardo. Te mando un abrazo. ¿Cómo estás? Querido Vicente, público memorioso, sí, en efecto hay que hablar y hay que hablar mucho, pero a fondo, porque estos personajes estoy persuadido que ni siquiera han leído la propuesta de reforma, porque ya salieron las portadas y los artículos apocalípticos en los medios de comunicación corporativos. Milenio, por ejemplo, dice que con la reforma electoral AMLO quiere borrar al INE. Así de tétricos. El Financiero, a través de su director estrella, Enrique Quintana, grita que la propuesta de reforma electoral pareciera condenada al fracaso, pero son puras afirmaciones bombásticas, Vicente. No nos explican por qué, según ellos, fracasará. No han leído la propuesta, porque si la hubieran leído, le explicarían a la gente sus argumentos. Para entender qué propone la nueva reforma electoral del presidente, habría que destacar algunos puntos. Uno, hay que propone la creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, el INEC. Eso está muy bien, se tiene que reformar. Segundo punto, la elección de consejeros y magistrados electorales mediante el cáncer de la oposición, el voto popular. Eso es lo que no quieren, es lo que no les gusta, que el pueblo se exprese. 3, la desaparición de los organismos públicos locales electorales y tribunales electorales locales y la federalización de las elecciones. Eso está muy bien porque hay pequeños caudillos en diferentes localidades que trastocan siempre el voto, que trastocan los resultados. Eso está muy bien. 4, la eliminación de los diputados plurinominales y la reducción del número de legisladores federales y locales. Eso, ¿dónde está mal? O sea, estamos hablando de que hay congruencia en el proyecto del presidente López Obrador, estamos hablando de austeridad republicana, pero además de representatividad real. Hay muchísimos diputados plurinominales que hemos encuerado aquí, que no hacen absolutamente nada y que además se burlan de la gente, se burlan del pueblo y tiene que haber esa reducción. 5, cambio de modelo de elección de diputados, senadores y ayuntamientos para que estos sean elegidos mediante el sistema de representación pura. Eso está muy bien porque el porcentaje de votos que obtenga un partido político será el porcentaje de legisladores o miembros de ayuntamiento que tendrá. ¿Dónde está la lesividad? Por ninguna parte. Se propone también reducción de los integrantes de los ayuntamientos en municipios, estableciendo límites en regidurías. ¿Por qué va a estar mal eso, público memorioso? Yo le pregunto a usted, ¿cuántas veces usted ha oído hablar de un regidor híjole, iba a decir una palabrota, no, en un lugar muy remoto? Pero no trabaja, no lo conoce, de pronto ya terminó su gestión y está otra vez siendo regidor. Hay cualquier cantidad de regidores que uno ni conoce. 7, eliminación del financiamiento público ordinario de partidos políticos nacionales y locales. La conservación del financiamiento público para campañas electorales está muy bien, porque hay un presupuesto tremendo. Habíamos dicho ayer que tenemos uno de los organismos electorales más caros del mundo. Que haya, también se propone como punto número 9, diría yo, reducción de los tiempos en radio y televisión en materia electoral. Y eso está perfecto, Vicente, porque está la prensa corporativa, radio y televisión, estas sociedades anónimas de capital variable, anegadas de publicidad de estos personajes como si fueran los émulos de Enrique Peña Nieto, es decir, políticos del canal de las estrellas, y de pronto, cuando son votados o no votados, pero ya están ahí, pues no se les ve ni el polvo. Entonces, eso es importante. También se propone reducción al 33% de participación ciudadana para que la revocación de mandato sea vinculante. No debemos de ceder en esto, al tema de la revocación de mandato. Si un personaje
votado por la gente no está trabajando, no está dando resultados, se tiene que someter a la consulta del pueblo y que se vaya. Eso es importante, es muy relevante. Diría yo como último punto de los que yo destacaría, claro, la creación de la legislación única en materia electoral, conjuntando toda la normatividad en materia electoral en un solo instrumento normativo, porque de pronto vemos que el INE tiene una normatividad, que los soples tienen otra normatividad y que un montón de lugares, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene otra, y finalmente eso se convierte en una novela de Franz Kafka, en una burocracia infinita, y cada quien va jalando por donde le pega la gana. Se tiene que acabar con esa burocracia kafkiana. Y bueno, en realidad ya conocíamos una buena parte del contenido de esta propuesta de reforma electoral, y ya la conocíamos, público memorioso, Vicente, porque era evidente que el Instituto Nacional Electoral, antes el IFE de Woldenberg, está engangrenado por la corrupción. Solo un ciego o un cúmulo de ciegos elitistas, como son en la oposición flatulenta, sería capaz de negar que este proyecto de reforma electoral pretende responder de frente y formalmente a problemas ya longevos y al mismo tiempo atender reclamos sociales para mejorar este pútrido sistema electoral que actualmente está secuestrado por Lorenzo Córdoba y su tropa de pandilleros antidemocráticos, porque eso es lo que son, Vicente, son pandilleros antidemocráticos, o como explica el público memorioso, se explica que ande paseando este personaje, Lorenzo Córdoba, y su infatigable paje Ciro Murayama, en compañía del Consejo Coordinador Empresarial, de la Coparmex, de Claudio X González. Ahí van formados como si fueran un regimiento, y lo son un regimiento de elitistas, de conservadores que quieren que las cosas permanezcan a favor de su balanza. Que no nos tiemble la voz, público memorioso, al decir que se necesita reinventar. Sí, reinventar a las autoridades electorales. Estas ya no sirven. Tanto el Instituto Nacional Electoral como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y bueno, hace rato que estabas poniendo ahí a Salomón Chertorivsky, pues hay que recordar que habla y se expresa desde la tribuna que es pagada por su tío, José Woldenberg. Entonces habla desde ahí y se refiere al Mesías tropical, pues porque es una invención burda del amigo preferido de Pepe Woldenberg, que es Enrique Krause Kleinbord. Entonces, mucho ojo, porque todo va junto con pegado. Hay que reinventar estas autoridades electorales, ya no pueden estar tomadas por este pequeño grupo que está por aquí y por allá en esta campaña. Ojo con lo que escriben en Milenio, ojo con lo que escriben en el Universal, en el Financiero, lo que publica Loretito. Loretito ahora ya resulta que es un especialista en temas electorales cuando no puede encender ni una cámara, cuando no puede hacer ni un reportaje y únicamente tiene un grupo ahí de montadores. Entonces, ojo, querido Vicente. Si te parece, mi querido Ricardo, vamos a rescatar y proyectar algunas de las declaraciones que creo que son importantes en torno a el envío por parte del presidente de su iniciativa de reforma electoral. Por ejemplo, Aleida Alavés, la diputada de Morena, Aleida Alavés, asegura que se llevará la discusión de la reforma electoral a las plazas públicas, y eso es precisamente lo que le duele y mucho a la oposición. Vemos y escuchamos a la diputada Alavés. La iniciativa presidencial sobre reforma electoral. Una iniciativa que por mucho lo que sobre todo trasciende es que la democracia no nos cueste tanto a los mexicanos, que regresemos más bien transitemos, no regresemos, regresar para nada. No queremos regresar al pasado.
transitemos hacia un INE menos costoso, que lo elija el pueblo, para que evitemos que los que están ahí jueguen en esta dinámica del acceso al poder. Eso no podemos permitirlo en un órgano que le costó tanto a todo el país que trascendiera a un autónomo. Y por lo tanto, bueno, llevaremos también esta discusión de reforma constitucional a las plazas públicas. A la gente también le estaremos pidiendo su opinión, como lo hicimos en la reforma eléctrica. Haremos 300 asambleas por cada uno de los distritos en este país. Después haremos asambleas estatales. Toda una dinámica de comunicación, interacción, porque lo que la oposición no entiende es que estamos construyendo la democracia participativa, la democracia directa. Ya no solo la gente va a participar cuando se trate de elegir a sus representantes, va a participar en temas trascendentales para el país, como lo son estas reformas constitucionales. Tan no lo entienden. Bueno, pues esos esfuerzos de los que habla Aleida Alavés, la diputada de Morena, son los que le duelen a la oposición, porque yo lo escuché de los diputados, ¿no? Que no tenían defensa en la oposición porque se habían hecho foros sobre la reforma eléctrica alrededor del país. Ahora, con esta reforma electoral, yo he pronosticado desde ayer, Ricardo, que el pueblo estará incluso más al pendiente que de la reforma eléctrica. De la reforma electoral será intensa el respaldo, será intenso el respaldo de los mexicanos y mexicanas de a pie. Por supuesto, el pueblo ya sabe que puede participar, que ya está participando en el destino de la nación, y eso es lo que le duele a la oposición, y le duele y lo lamenta porque no quieren al pueblo de México. Aquí, en esta propuesta que se hace, la sustancia es que se cambiará completamente los mecanismos de designación y serán por elección popular. Esa es la palabra clave, elección popular. Los legisladores, los magistrados no están ahí de oquis, están para trabajar a favor del pueblo de México y no lo han hecho, no lo quieren hacer. Entonces, eso se está diciendo allí en la oposición, que construiría autoridades electorales proclives a Morena. No, esto es un engaño, es una patraña. Las nuevas autoridades electorales serían proclives al pueblo de México. Entonces, que no nos vengan a vender esa idea de que se trata de lesionar al pueblo de México. No, al contrario, esta reforma será la base del planteamiento que nos lleve a quitar esos privilegios a esa clase política. No debe haber una clase política, debe haber un pueblo politizado, y sí estaremos muy alerta. Además, ¿en qué cabeza cabe que el pueblo se va a poner en contra de una propuesta que pretende hacer más barata la democracia y conseguir que los ciudadanos sean representados de manera directa? En ninguna cabeza cabría, pero en la cabeza hueca de estos sujetos que no tienen nada, pues ahí sí es una bodega de estulticias. Ellos dicen, bueno, más allá del respaldo popular que la iniciativa pueda tener, es claro que no va a contar con los votos necesarios, pero de esto no hay que moverse. Esta propuesta tiene que tener un respaldo, porque no se trata, como dice Enrique Quintana, como dice Carlos Marín, Aguilar Camín y todos estos personajes que únicamente hacen actos onanísticos frente al espejo. No, no es ningún suicidio como ellos alegan. Al contrario, es un proyecto que, pues bueno, va a tener todavía esta estructura más interesante que lo que fue la reforma eléctrica. Parlamento abierto para que se expresen los ciudadanos, a mí me parece la mar de beneficioso, pero pues a final de cuentas estos cabeza hueca estaban acostumbrados a tener un pastel enorme que consideraron infinito,
y querían llevárselo a su casa. Eso ya no va a ser posible porque el pueblo de México está politizado, está muy atento y no se lo va a permitir. Entonces, esta propuesta tendrá el respaldo de estos congresistas de Morena, pero sobre todo el respaldo de los ciudadanos, que es la parte toral. Fíjate, Ricardo, que en la oposición están tan desconectados del pueblo que seguramente una Xóchitl Gálvez, una senadora del PAN como Xóchitl Gálvez, nunca supo que hubo un plantón ahí frente al INE, no ha sabido de los esfuerzos que han pedido la renuncia de Lorenzo Córdoba desde hace años, porque ayer circuló este video que dice: hoy el presidente dejó en claro cuál es su prioridad, lo electoral. Las prioridades de los mexicanos quedan en segundo plano. Pues los mexicanos son los que piden un ya basta de árbitros parciales, árbitros, diríamos en el fútbol, vendidos, de árbitros que tienen un sesgo político y que no ofrecen lo que necesitamos de un árbitro: imparcialidad. Véalas, con mucho respeto lo digo, las tonterías que dice Xóchitl Gálvez. Mientras en el país la gente se truena los dedos porque el gasto no le alcanza, mientras las mujeres no pueden salir a la calle porque ven amenazada su vida, el presidente se ocupa de mandar una reforma electoral. Creo que es importante que retomemos los temas que a la gente le preocupa: el empleo, su seguridad, el abasto de medicamentos. No se vale, señor presidente, distraer la atención. Creo que hoy lo urgente son estos temas. Ahora resulta, con mucho respeto también lo voy a decir, yo sé que la situación está muy complicada por los feminicidios, por la violencia contra las mujeres, las desapariciones, pero no es cierto que la mujer no puede salir. Ahorita que me di la paseada de las mañanas en el centro histórico de la Ciudad de México, miles de mujeres salen a ganarse la vida y miles de mujeres no comparten seguramente lo que dice Xóchitl Gálvez. La mujer en México no quiere ser vista como víctima, creo yo, y está para el debate. La mujer sale a ganarse la vida, la mujer merece todo nuestro respeto, y creo que son precisamente mujeres senadoras como Xóchitl Gálvez las que con la politiquería le faltan al respeto a millones de mexicanas que sí consideran importante esta reforma electoral. Tu comentario, tu reflexión, tu opinión para cerrar, mi querido Ricardo Sevilla. Y que tiene mucho que ver, querido Vicente Serrano, con esta propuesta de reforma electoral constitucional. Tiene que ver mucho con las mujeres, porque yo le pregunto a Lorenzo Córdoba, ¿cuántas consejeras electorales hay? ¿Cuántas mujeres están en posición o en puestos de mando en ese instituto secuestrado por estos pandilleros, ¿no? Si nosotros revisamos, nos vamos a ir de espaldas. Entonces, tiene que ver con eso, tiene que ver la reforma electoral, pues con que haya una mejor representatividad para que las autoridades se hagan cargo. Vamos a estar más vigilantes y eso significará más seguridad para las mujeres, que estén visibilizados sus casos. ¿Qué está pasando allá en el caso de Nuevo León? Pues bueno, no sabemos si los regidores de ese lugar ya se posicionaron o si se están adhiriendo al gobernador. No lo sabemos. Entonces, eso significa también que los representantes elegidos democráticamente, auténticamente, de manera democrática, estén mucho más despiertos para llevar a cabo su programa. Estas modificaciones, pues bueno, harían también
un buen papel en materia de propaganda gubernamental, sí, propaganda, porque se necesita que la gente sepa qué es lo que está haciendo el gobierno, que se difunda todo el trabajo que están realizando y que se considere, por ejemplo, tener plataformas electorales donde la gente vea y diga, hay este servicio público, puedo acceder a él. Tiene que haber también un INE que tenga un carácter informativo. No lo ha tenido un carácter informativo, pero tergiversado. Entonces, hay mucho de qué platicar, de qué debatir, habrá puntos de vista equidistantes, pero debatiendo se construyen acuerdos. Síganme, por favor, en mis redes sociales, en Twitter, @SevillaCrítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más. Hoy tenemos programa Los Datos Duros, síganos en el canal de YouTube, Los Datos Duros, MX, así corridito. Hoy tenemos programa a las 8:30 de la noche. Y bueno, si todo marcha bien, querido Vicente, nos encontramos aquí el próximo lunes en punto de las 11 de la mañana, donde estamos participando también de lunes a viernes. Un fuerte abrazo. Claro que sí, te mando un abrazo, Ricardo Sevilla. Amor con amor se paga. Hay que apoyar los esfuerzos independientes, las trincheras de Ricardo Sevilla, quien habla diariamente con nosotros sin censura.